Por lo cual realizo, digamos, uso de la estadística en biología para la generación de datos que tengan un filtro de rigor científico. He realizado docencia de grado en UBA y en la Universidad de Salta, y también docencia de posgrado en las universidades que ustedes ven allí presentes. La siguiente slide, por favor. Bueno, ¿por qué necesitamos la bioestadística? ¿Cuál es la fuerza de la bioestadística? Y yo me reporto a mi propia historia académica. Por ejemplo, este es un manuscrito del 98 del cual yo fui autora, y lo que ustedes ven son una figura entera donde se ven 3 datos representativos, ¿sí? No importa cuáles son esos datos, son datos cualitativos, ¿sí? Y esa era la manera de reportar datos en esa época. No se podía, de esa manera no se extraía todo el potencial de los datos, ¿sí? Si vamos a la siguiente. Entonces, ahora hemos llegado a entender de qué hay que extraer el potencial de los datos. Entonces, buscamos maneras de cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, pasa a todos los niveles. Por ejemplo, en la clínica, Carolina, vos sos mujer, seguro cuando nos hacemos las mamografías, en vez de decir está bien, está mal, está regular, hay una numerología, ¿no? Los BIRAD, que van del 1 al 5, y lo que permite eso es que los grises no sean mal interpretados, ¿verdad? Un 2 es un 2, un 1 es un 1, un 3 es un 3, más allá de la descripción cualitativa que pueda hacer el médico. Entonces, eso nos ha llevado a entender el potencial de la cuantificación. En el medio también hemos podido acceder a tecnología que nos permite conseguir un número muy alto de datos. Entonces, el biólogo comienza a ser dependiente del matemático en su formato de informático, ¿sí? Y esta filmina lo que quiere mostrar es que el biólogo consigue datos y espera que haya una traducción, ¿sí? Y en el medio es gente hablando en 2 idiomas muy distintos sin tener un puente, ¿sí? Un puente, un biólogo que sepa de informática, es lo que a la larga representa el potencial de la multidisciplinaridad que brinda la bioestadística. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Entonces, eso es lo que queremos construir. Queremos promover un desarrollo multidisciplinar. Eso lo que le genera a cualquier profesional es una capacidad de una capacidad creativa mayor, ¿sí? Buscando transformar información en conocimiento. ¿Por qué? Porque la bioestadística lo que permite es presentar los datos de una manera visualizable y convincente, ¿sí? Entonces, va a impactar a nivel de diseño experimental, va a impactar a nivel de análisis de los datos, va a impactar a nivel de la obtención de conclusiones y va a impactar a nivel de cómo se reportan esos datos. Obviamente, dentro de las biologías, creemos que un punto de contacto para empezar, un punto de contacto que intenta establecer un buen vínculo entre el biólogo y la matemática es la estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se aprende se usa a diario y a la vez es suficientemente empírica para que sea más familiar y más cercana al biólogo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el desafío? Como les digo, es transformar la información en conocimiento, precisión y rigor científico, y lo que nosotros queremos es poder aplicarla, ¿sí? Llevarlos a los estudiantes a que puedan aplicarla y que en el background de sus cabezas puedan incorporar toda la información matemática necesaria, pero sin
pero despojado en lo posible de la mayor cantidad de teoría matemática y enfocado en los ejemplos prácticos. ¿Sí? Si seguimos. Bueno, la carrera, la especialización está propuesta en 3 etapas, ¿sí? De manera cuatrimestral. Y en la primera, obviamente, se va a buscar incorporar conocimiento, sea del conocimiento básico de probabilidad estadística y empezar a manejar bases de datos grandes, que es una necesidad actual, ¿sí? Después vamos a entrar, sea en etapas de cómo la estadística impacta para atrás en el diseño, durante en el análisis y a posteriori en la visualización. Al final vamos a ver técnicas un poco más avanzadas y vamos a hacer un taller de casos, ¿sí? Donde vamos a buscar ejemplos prácticos y un taller para diseñar la hoja de ruta para el trabajo final, ¿sí? De esta manera se piensa que se va a lograr personalización en el entrenamiento, ¿sí? Si seguimos con la que sigue, van a ver las materias que vamos a cubrir y la carga horaria. Esta carga horaria implica aproximadamente todo el tiempo que ustedes van a dedicar. Escuchando clases teóricas, escuchando resoluciones de problemas, realizando resoluciones de problemas y resolviendo trabajos finales para la validación de la materia. Se intenta de que todo esto sea la mayor parte en los tiempos de ustedes y reduciendo la sincronicidad al mínimo. Tiene que haber sincronicidad en una carrera de este tipo porque seguramente va a haber dudas a cubrir sobre cuándo elegir un método u otro o sobre cómo realizar un muestreo. En general pueden ser distintas las preguntas, pero digamos, va a haber una necesidad de una cierta cantidad de encuentros sincrónicos que se van a pautar con ustedes, pero a la vez vamos a intentar de que ustedes tengan la mayor cantidad de contenido autogestionado para poder convivir con su vida laboral. ¿Seguimos? Ahora voy a pasar un poquito sobre cada materia, ¿no? Entonces, la primera materia es la base, ¿no? ¿Qué es la probabilidad y qué es la estadística? La probabilidad es la posibilidad de que algo pase, ¿sí? Si tiro un dado, la posibilidad de que salga 1 es un sexto, eso es una probabilidad. Y la estadística es una herramienta matemática que permite analizar sea las variables conectadas o interconectadas y los datos que se están obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes ven un ejemplo de una distribución de una proteína en una célula. Entonces, puede no estar o puede estar en manera más intensa y focal, ¿sí? Entonces, ustedes ven que cuando se analiza, ven que no importa cuáles son las muestras, la quinta muestra se separa en un análisis y se separa en el otro, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer análisis es un análisis de corte. Hay una componente cualitativa, ¿sí? Entonces, ¿tengo puntitos o no tengo puntitos en cada núcleo? ¿Sí? Y lo que ustedes ven es que si yo establezco una línea de corte, que en ese caso dice 35 focos de esa proteína, va a haber una separación en la quinta muestra, con 3 asteriscos de significancia. La otra distribución es una distribución de intensidades, o sea, no hay nada cualitativo, es un análisis de intensidades, y lo que ustedes ven es, ¿por qué ven más puntos? Porque en vez de ser una persona diciendo sí, no, es cada célula tiene una intensidad, y lo que ustedes ven es cada célula analizada. Y lo que ustedes ven es que la quinta muestra se separa, pero parece más sutil, ¿lo ven? Parece más sutil que en el gráfico B, en el gráfico de la derecha.
¿sí? Ustedes acá, no sé si ven mi cursor, ven que acá esto sube muchísimo y en este gráfico esto no sube tanto, ¿sí? En este gráfico la subida no es tanta, pero la significancia es mayor. ¿Por qué? Porque tengo más número de muestras. Ahí cada célula es una muestra. En el experimento de la derecha, cada experimento es un N. Entonces, en el experimento de la izquierda, de la derecha, hay un N de 3, y en el experimento de la izquierda hay un N de, no sé, de 200 o de 500, ¿sí? Entonces, manejar la estadística, con este ejemplo muy sencillo, lo que te lleva es para atrás al diseño experimental. ¿Qué queremos? Aprender a medir intensidades y poder hacer el gráfico que está a la izquierda, o poner una línea de corte y medir el gráfico de la derecha. Una cosa puede llevar más tiempo que la otra en la puesta a punto, pero puede dar significancias mayores y poder encontrar diferencias más sutiles, ¿verdad? Y esto es un gráfico de 2 variables, ¿sí? De 2 variables que podemos entender. Ahora, ¿qué pasa cuando las variables aumentan? Ya comienza a ser imposible para la mente humana comprender, y necesitamos el apoyo de la programación, necesitamos el apoyo de la inteligencia artificial. De hecho, la diferencia entre programación, como se hacía antes, data mining o machine learning, y la programación como hay ahora, es que se pueden tomar las variables bajo un presupuesto de hipótesis, eso sería machine learning, o no, o simplemente que busque patrones, que eso sería como está analizando la inteligencia artificial. Entonces, si vamos a la slide que sigue, la otra materia del primer cuatrimestre que ustedes van a ver es análisis multivariado. Y van a empezar a encontrar ejemplos multivariados, que significa tu mente humana no puede interpretar esto. Vas a necesitar ayuda. Vas a empezar a necesitar ayuda de programación, y esto es típico, un gráfico de, creo que se llaman gráficos de cisne, swan plot, que lo que se ve es cada punto que ustedes ven ahí, cada punto, que son casi indistinguibles, es una célula. Y a esta célula se le hacen preguntas sobre las 2 variables que están viendo dibujadas, ¿sí? Pero también se le pregunta si tienen o no expresión de otras proteínas que las están viendo sobre la derecha, ¿sí? Entonces, la expresión de proteínas de identidad, van a decir, bueno, esta célula es de este grupo o de aquel otro, esto es un cáncer de cerebro, y entonces tiene muchísimos tipos de células, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a ver es células de infiltrado inflamatorio, por ejemplo, células T, ¿sí? Células de otro tipo, células normales, células del sistema inmune. Cada grupo identifica una célula y su cantidad de expresión de esas 2 proteínas, ¿sí? Entonces, esto se tiene que hacer con análisis multivariado, que puede hacerse a partir de componentes principales o clúster, ¿sí? Entonces, el hecho de poder hacer este análisis multivariado va a poder decirte, por ejemplo, si una muestra tiene un gran contenido inflamatorio, entonces va a subir la nube verde, por ejemplo, de T, o de natural killers, o de B, ¿sí? Entre una muestra y la otra, ¿sí? Por ejemplo, si estamos analizando si un tratamiento es efectivo a reclutar el sistema inmune a esa patología. Bueno, entonces comparamos la muestra proveniente del ratón control, que sería esta, con uno tratado, y lo que ustedes van a ver es que cambian las proporciones. Esta visualización lo hace sencillo, pero el análisis no es sencillo. Entonces, para eso necesitamos la capacidad de hacer análisis multivariado, como así también necesitamos la capacidad de programar, que es lo que viene en la próxima slide. Entonces, con análisis multivariado ustedes van a entender lo que es salir, valga la redundancia, de 2 variables, y van a empezar con programación. Y para aprender a programar, tienen la materia paquetes bioinformáticos. Y acá viene la pregunta, pero si las inteligencias artificiales programan, ¿no?
Pero hay que saber, hay que entender el lenguaje. Ustedes creo que esto lo pueden interpretar muy sencillamente si piensan en una traducción, por ejemplo, de un texto que tienen ustedes a inglés. Lo ponen en una inteligencia artificial y lo traduce a inglés. Ustedes pueden darse cuenta si la traducción es lógica. Ahora, si lo quiero pasar a ruso, no, ¿verdad? Entonces, lo importante de aprender a utilizar los paquetes bioinformáticos tal vez no es para realizar programaciones sin ayuda de inteligencias artificiales, sino poder evaluarlas y testearlas una vez que estas fueron hechas. En este otro cuatrimestre también tienen dos cosas, muestreo y modelado. Muestreo, ¿cuántas muestras necesito? ¿Cómo las obtengo? ¿En cuánto tiempo las obtengo? ¿Sí? Todo esto va al diseño experimental. Si yo concluyo que necesito 15 años para obtener las muestras, voy a tener que buscar otro diseño experimental. Voy a tener que hacer otro relevamiento de muestras. Tengo que ir a buscarlas de otro lado, o como les mostré, por ejemplo, a lo mejor es mejor buscar que cada... de vuelta, yo trabajo en cáncer, entonces se me ocurren todos estos ejemplos de cáncer, pero que cada muestra de tumor puede ser una muestra a pesar de que vengan del mismo individuo, ¿sí? Tumores en distintos lugares, por ejemplo, de una cavidad. Entonces, el saber el número de muestras y el saber cómo la voy a obtener me va a afectar el diseño experimental. Esa es la importancia de esta materia. El modelado, por el otro lado, se entrecruza e itera con qué información quiero obtener, qué hipótesis voy a testear, la puedo testear, la puedo visualizar. Entonces el modelado se itera con las conclusiones y la presentación de datos. Acá ustedes ven un ejemplo de una ecuación lineal que es muy simple de entender, pero ven que se pueden enfrentar a todo tipo de visualizaciones. Y es importante enfrentar la potencial visualización de los datos en el momento del diseño. Entonces, esto hace que este cuatrimestre sea, bueno, yo entiendo el poder de la bioestadística, ¿sí? En el primer cuatrimestre empiezo a entenderla desde el punto de vista de la practicidad, y acá entiendo el poder de la bioestadística, no solo para el análisis de datos, sino para el diseño y la transmisión de la información. Y acá es donde se potencia de verdad los datos en generación de conocimiento, ¿sí? Les puse este dibujito porque justamente acá es donde metafóricamente se empieza a andar en bicicleta, uno se cae. Es acá donde yo les decía, vamos a tener que tener sesiones sincrónicas en las cuales discutamos de cómo estamos avanzando, pero a mí me parece que también es el cuatrimestre más divertido, ¿sí? Es donde uno creo que siente que de verdad está intentando hacer algo que vale la pena, que le va a quedar para toda la carrera, para toda la carrera profesional, ¿no? Pasamos a la siguiente slide. Acá tenemos solamente una materia que es de profundización, que es estadística bayesiana, que es la estadística cuya hipótesis puede ir cambiando a medida que entran los datos en el sistema. O sea, uno tiene unos datos, establece una hipótesis que, concuerdan con una curva, y a medida que entran datos, uno puede ir cambiando la hipótesis, ¿sí? Entonces, un tipo de técnica estadística que se puede aplicar en general cuando hay muchos datos, en general cuando la obtención de datos tarda mucho tiempo y hay que reportar en manera intermedia lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, después está el taller de análisis de caso, donde ya la bicicleta empieza a rodar más independientemente y se les presentan casos que probablemente sea muy bueno conocer los perfiles y conocer lo que ustedes necesitan para que esos casos sean lo más interesantes para ustedes, ¿sí? Van a ser casos presentados por nosotros, mientras que en el trabajo final, que se desglosa en dos partes, el trabajo final en sí y el taller de trabajo final. En el taller de trabajo final ustedes dicen, bueno, a mí me gustaría escribir un trabajo final de especialización con esta temática. Y entonces con un docente hacen una hoja de ruta.
¿sí? Para los que no saben, porque estoy seguro que muchos saben hacer esto, bueno, se trabaja también en cómo se presenta la hipótesis, cómo se presenta la introducción, cómo se presentan los fundamentos, cómo se incluye la bibliografía, ¿sí? Se trabaja también en eso para después dejarlos hacer su análisis de casos solos, ¿sí? Con su director y que vuelva esa presentación a la carrera. Es muy importante para nosotros que esos trabajos se hagan y terminen, por lo cual van a tener acompañamiento más allá, y en este caso va a ser mío, de la finalización del trabajo final. Después que terminan esta hoja de ruta del trabajo final, en el cual sería muy importante que ustedes usen sus necesidades actuales, ¿sí? Van a tener acompañamiento hasta el final de la presentación por parte de la dirección. ¿Seguimos? Bueno, las competencias a adquirir. Las podemos leer, pero es, como les digo, diseño, análisis, conclusiones, visualización. ¿Sí? Eso es lo que uno aprende al hacer este tipo de análisis estadístico. Entonces, potenciar el uso del dato, que el dato no parezca no utilizable, que lo que tengo no parezca, bueno, pero esto yo no lo puedo hacer, ¿sí? Encontrar esa creatividad, más allá de saber utilizar los programas y los métodos y las herramientas de visualización que existan, ¿sí? Entonces, diseñar experimentos que den respuesta a las preguntas y también saber aprovechar los experimentos ya hechos o los datos ya conseguidos en la clínica o las bases de datos disponibles en la literatura, ¿sí? Entonces, estrategias para capturar y analizar información, ¿sí? Adquirir libertad, seguridad y precisión en el análisis de datos, ¿sí? Adquirir seguridad, o sea, yo este método estadístico que estoy usando, ¿está bien usarlo? Sí, no, porque van a ver que hay grises, ¿sí? Si está bien fundamentado el uso de un método estadístico, lo pueden hacer y siempre se puede. Lo bueno de las matemáticas es que se puede comparar siempre con otro método estadístico, ¿sí? Entonces, la organización de la información, tenerla bien organizada, saber manejarla, les va a permitir adquirir seguridad en las conclusiones que están transmitiendo, ¿sí? Después, el gráfico impactante permite justamente, una vez que ustedes se amigaron con una conclusión, poder transmitirla, ¿sí? Ya va a haber un procesamiento de ustedes y esto es importante que lo hagan. Y también, obviamente, aprender a seleccionar la técnica adecuada que ya discutimos. Quiero ir un poquito más allá, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, y quiero hablar de las competencias asociadas, ¿sí? El hecho de que una persona con una competencia A se mueva a una zona de menos confort y busque adquirir la competencia B, en este caso la matemática estadística, lo que hace es hacerla desarrollar una capacidad más alta de resolución de problemas. Esto explota en creatividad, ¿sí? En lo que sea que ustedes se enfrenten, van a ser capaces de actuar en manera más creativa. Y actuar en manera más creativa es justamente no hacer simplemente lo que se dice que hay que hacer, sino proponer alternativas y testearlas. ¿Cuándo van a estar seguros de eso? Cuando ustedes estén seguros que eso se está aplicando con rigor científico, ¿sí? Entonces, extracción del máximo potencial de tus datos, ¿sí? Aplicando este rigor científico. Lo que te da seguridad es tener la sensación de que tengo las bases matemáticas para decir lo que yo estoy proponiendo, el análisis que yo estoy proponiendo está bien, ¿sí? Otra cosa que esperamos poder transmitirles es la capacidad de aprendizaje autónomo. O sea, no nos vamos a engañar. La programación va a seguir cambiando mucho, ¿sí? Entonces, lo que ustedes necesitan es saber actualizarse en manera autónoma. Y esas son herramientas que vamos a intentar darles, ¿sí? Entonces, eso y la creatividad para mirar datos de una manera y de la otra y reformular hipótesis y testear si la hipótesis tiene una tesis positiva, les va a dar mucha capacidad hasta de crecimiento en una empresa porque van a ser capaces, en una empresa, en un laboratorio, en la clínica, van a ser capaces de brindar potenciales soluciones,
¿sí? Las soluciones solo se evalúan en la cancha, ¿no? Hay que recorrer pero el hecho de que una persona nunca se quede sin una posible solución, creo que esta carrera puede motivarlo, ¿no? Crear ese perfil. ¿Por qué? Porque también nos da este razonamiento crítico y la organización de matrices de datos también permite ser una persona más planificadora y ordenada, ¿sí? Además, no, vuelve para atrás. Además, me parece que lo otro importante que vamos a trabajar mucho en esta carrera es la capacidad de comunicación. Sintética, clara, concisa, ¿sí? El texto, la conclusión escrita, el gráfico claro. De vuelta, el gráfico que ustedes van a elegir apunta a sostener la conclusión, ¿sí? Entonces, el espíritu crítico trabajó antes, el gráfico es comunicativo, ¿sí? Y eso vamos a trabajar. Lo que les va a permitir ser muy sintéticos para comunicarse con otros profesionales, aún en manera informal. Una vez que uno maneja la conceptualización de la información, se hace mucho más fácil la comunicación libre de herramientas, ¿sí? Porque uno maneja el concepto detrás de lo que está trabajando. Vamos a la próxima. Y esto un poco que para los más jóvenes, no sé cuán jóvenes son los que están por acá, pero bueno, siempre nos viene bien a todos, y es pensar de que cuando uno termina una carrera universitaria, se especializa mucho en algo muy chico, ¿sí? Entonces pensemos en un color primario, pongamos amarillo, y un matemático se especializa en otro color, el azul. Este tipo de especializaciones nos llevan a convertirnos en algo un poco más escaso, ¿sí? Piensen que yo la primera slide que les mostré, esa de los gráficos, la información cualitativa, es de nada más hace 25, 26 años. Entonces, el bioestadista es un profesional escaso, que tiene habilidades de comunicación únicas. No solamente sabe cómo realizar bioestadística, sino que puede hablar con un informático y saber qué pedirle, ¿sí? El informático ese que es tan difícil de conseguir, bueno, podemos explotar cada media hora de su tiempo, ¿sí? Entonces te convierten en un profesional con habilidades de comunicación única. Y a la larga, eso genera habilidades de liderazgo, porque la persona que aprende a comunicar empieza a desarrollar habilidades de conceptualización que a la larga permiten identificar con mucha seguridad cuál es la siguiente pregunta. Y un líder, a la larga, es una persona que sabe preguntar. Verá cómo la responde, verá de quién se rodea para responder la pregunta, pero sabe identificar la pregunta. Entonces, nos lleva a través de este proceso, el buscar estas habilidades de comunicación escasas, un proceso de desarrollo de liderazgo. Pasamos a la siguiente. Y creemos que esto le da eficiencia al profesional, que es otra habilidad escasa, ¿sí? El profesional que busca, que tiene como meta la eficiencia de su trabajo, ¿sí? No solamente lo logra para sí, sino que lo logra para el equipo de trabajo en el que está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa, estamos hablando de costos-resultados, lo cual también es válido para una investigación académica, ¿sí? Entonces, ¿cuándo desarrollar un experimento? ¿Hasta dónde explotarlo? ¿Sí? ¿Cómo explotarlo? ¿Cómo hacer un análisis retrospectivo de bases de datos? Bueno, eso, tener el conocimiento en bioestadística te permite afrontarlo con mucha más seguridad. Y si vamos a la siguiente, esto es solamente para contarles cuál es la dinámica. Es una carrera 100% online. Ustedes van a tener acceso permanente al campus virtual. Los contenidos son descargables y si bien van a tener obviamente una guía de cómo verlos, también van a poder explorarlos en la manera que a ustedes les parezca, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, al comienzo se les va a ofrecer unas materias autogestionables
de calibración, llamémosla así, en biología o en estadística, que ustedes las van a poder ver en la manera que quieran, ¿sí? Entonces, esto, cada uno con su tiempo y cada uno de la manera que quiere, si bien hay un orden pautado por el docente. Las guías van a ser prácticas y dinámicas, van a haber foros de discusión. Los problemas yo propongo que se resuelvan con el docente, que ustedes puedan ver el docente resolviendo problemas, que se planteen problemas muy similares y problemas que se alejen, para que los problemas que se alejan un poco del ejemplo en particular les den autonomía y les permitan discutir en los foros. Y también va a haber actividades sincrónicas que van a pautar ustedes con el docente en los tiempos que al grupo le convenga más, ¿sí? Vamos a focalizar en ejemplos prácticos del campo de la biología para que eso les den seguridad, ¿sí? O sea, creo que la sensación de saber que estamos contestando y que estamos buscando siempre ayuda, y las materias van a ser en general promocionales y vamos a intentar que sean lo más intensivas posible, en el sentido que no tener 3 materias a la vez, sino como mucho 2, ¿sí? En lo posible, si también se puede, 1. Sigamos. Y la fecha de inicio es el 18 de marzo, ¿sí? Va a haber un recurso disponible y va a haber una entrevista inicial que yo, por supuesto, la puedo dar antes de que ustedes decidan si eligen o no hacer esta especialización. Estoy disponible para consultas, ¿sí? En la próxima diapositiva está mi email, es muy sencillo, es B corta de Vanessa, mi apellido y Gmail. ¿Sí? Y está también Daniela, que muy gentilmente ha pasado todas las diapositivas para contestar desde la universidad.